días, hermanos. Vamos a ver algo que hemos estado viendo los días viernes. Vamos, por favor, al libro de Salmos. Capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 1: respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. En el Antiguo Testamento aparece esta palabra justicia de manera constante y continua. Inclusive en el libro de Isaías aparece cerca de 66 veces la palabra justicia. El hebreo de la palabra justicia es esa palabra que aparece arriba, sedaká. Y la palabra sedaká en el hebreo se traduce, cuando se tradujo el Antiguo Testamento al griego, lo que es la versión llamada de los 70, se tradujo como fidelidad o como misericordia o como justicia. Justicia en el griego es dikaioune. Nuestra palabra justicia, la que usamos en nuestro español, viene del latín justicia, con i, no con j, con i, originalmente. Entonces, nuestra palabra justicia tiene un trasfondo etimológico del significado de la época de Roma. Y la palabra justicia, entonces, en nuestro español, tiene un sentido diferente a esta palabra sedaká en hebreo. La palabra sedaká en hebreo está conectada con la fidelidad de Dios. Nuestra palabra justicia está conectada, del latín, con un sentido distinto. Si nosotros le preguntamos a un abogado qué es justicia, ese abogado nos va a decir: justicia es dar a cada uno conforme a lo que merece. Pero en el hebreo la palabra sedaká está conectada con la palabra fidelidad y con la palabra misericordia. Entonces, en el hebreo, en el pensamiento hebreo, que es distinto al pensamiento romano respecto a lo que es la justicia es, para el hebreo y para el pensamiento de las Escrituras, es dar conforme a la fidelidad de Dios para los suyos. La fidelidad de Dios para los suyos es lo que define lo que Dios nos va a dar. Inclusive en el Salmo 4.1 conecta la palabra sedaká con la misericordia. En 10 ocasiones en el Antiguo Testamento el hebreo sedaká se traduce como misericordia al griego. En 6 ocasiones la palabra fidelidad se traduce, la palabra fidelidad en hebreo es emet,
se traduce como dikaosune, como justicia, al griego. Entonces hacen un intercambio. Los hebreos, los que tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento, usaron tanto la palabra fidelidad como misericordia para referirse a la palabra sedaká. Veamos Salmo 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. ¿Y cuál es la razón para que yo no sea confundido? ¿Cuál es el sustento para que en mi mente y en mi corazón haya paz, seguridad, confianza, no confusión? Un no sé qué hacer en esta situación. El versículo dice: líbrame en tu justicia. Si entendemos como el mundo entiende la palabra justicia, no entendemos este versículo. Vuelvo a decir, justicia debe asociarse desde la perspectiva bíblica con fidelidad, con misericordia, y en ese sentido después nos vamos a ver con gracia, con la gracia de Dios. Lo que nos libra y desde donde Dios nos libra es desde su justicia. La justicia es de Dios, es para los suyos. La justicia de Dios tiene que ver con el actuar de Dios desde la fidelidad de Dios para los que son suyos. La justicia se revela, manifiesta posteriormente en el Nuevo Testamento, en la muerte y resurrección de Jesucristo, y se manifiesta por la fe a los que son suyos. Cuando el Señor Jesucristo dice que tiene ovejas que son suyas versus las que no son suyas, la justicia de Dios se manifiesta para aquellas ovejas que son suyas. Tengo otras ovejas que son de otro redil, dice el Señor Jesucristo. La justicia en las Escrituras se relaciona siempre con los que son suyos. La justicia es la que nos libra. La justicia es la que nos da paz y nos impide entrar en confusión desde su justicia, pero entendida en el sentido bíblico de la palabra justicia, en el sentido del pensamiento hebreo de la palabra justicia, que está asociada con la fidelidad de Dios a sus promesas, por amor de su nombre, para su gloria, y por supuesto que está íntimamente relacionada con su misericordia. El sentido que hoy día usa el mundo de la palabra justicia, como dije hace poco, tiene que ver con el pensamiento de Roma, con el espíritu de Roma, con el espíritu romano y germánico. Un espíritu vengativo y un espíritu en el cual lo que predomina es la justicia del hombre. Dar al hombre lo que el hombre se merece que reciba. Pero desde la perspectiva de Dios la justicia es dar conforme a la fidelidad y misericordia de Dios, que sería para su gloria. El Salmo 71:2 dice el versículo 2: sé para mí una roca a donde recurra. Versículo 1, 71:1 primero. En ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio donde recurra yo continuamente.
Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. ¿Qué hace la justicia acá? Socórreme y líbrame. ¿Por qué? Porque tú has dado mandamiento para salvarme. Tú has dicho, y conforme a lo que has dicho, tú cumples. La justicia de Dios en este sentido nos socorre y nos libra. La justicia de Dios es para los suyos. No se debe pensar que es en contra de sus enemigos. La justicia de Dios siempre en las Escrituras está en positivo, en el sentido de que si la justicia de Dios se manifiesta en este lugar, es por y para los que son de Él. La justicia de Dios nos socorre. La justicia de Dios nos salva. Desde la justicia de Dios podemos decir, no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque las Escrituras, la justicia, no se entiende como el mundo la entiende. Y nuestra forma de mirar esta palabra ha sido contaminada con la mirada del mundo. La expresión, la justicia de Dios y entender lo que es las Escrituras, la justicia de Dios es el eje en el cual gira todas las promesas de Dios. Su gracia, su misericordia, su cuidado, su salvación hacia nosotros, los suyos, desde ahí gira todo. Su justicia nos salva entonces. Su justicia es a favor de los suyos. La justicia de Dios rescata y nos rescata. Leamos por favor Salmo 82, versículo 3. Dice el salmista, fíjate, cuando Dios dice, Él hará justicia, Él está diciendo, yo voy a hacer conforme a mis promesas con los que son míos. Versículo 3, leamos desde el 1. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Selah. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menospreciado, librad al afligido y al necesitado, libradlo de la mano de los impíos. Haced justicia al afligido y al menesteroso. La justicia es para los que son suyos. En este caso, para el afligido y menesteroso. Vámonos a este versículo, me encanta. Daniel 9:16, porque hace una oposición muy clara respecto a la justicia versus la ira de Dios. Israel había sido deportado. Judá ya no estaba, no había rey en Israel ni en Judá. Estaban bajo el gobierno de naciones extranjeras. Y Daniel está orando por Jerusalén, en un lugar que ya no es su nación, en otro lugar, en Babilonia. Y en Babilonia él ora por su nación y dice, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. ¿Qué continúa diciendo? Versículo 16 de Daniel 9. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira
y tu furor de sobre tu ciudad. Aquí apela Daniel el profeta para que la ira de Dios sea apartada de la ciudad de Jerusalén a sus actos de justicia. Daniel 9:16. A lo que apela y cuál es su argumento para que la ira sea apartada de Jerusalén es: Señor, conforme a tus actos de justicia. ¿Por qué? Porque Daniel entendía, comprendía que la palabra justicia era, y se podía leer así: Señor, conforme a los actos de tu misericordia. Señor, conforme a los actos de tu fidelidad. Señor, conforme a los actos de tu gracia. Señor, conforme a lo que has prometido por amor de tu nombre. La oposición es clara que hay aquí de la justicia respecto a la ira. Sin embargo, Satanás metió un lenguaje no escritural en nuestro lenguaje evangélico. Y el lenguaje no escritural que metió Satanás es hacer sinónimo la justicia de Dios con la ira de Dios. Y en vez de hablar, Señor, manifiesta, revela tu justicia, tú vas a escuchar que hablan y dicen satisfacción de la justicia, asimilándolo a satisfacción de la ira de Dios. Eso no existe en las Escrituras. La justicia es por los suyos y para los suyos. Leamos, por favor, Salmos, volvamos a Salmos 143. Salmos 143, versículo 1. Oh Jehová, Salmo 143, versículo 1. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu fidelidad y tu justicia. ¿Cuál es la razón de que el salmista alude para que Dios le responda? Aquí traduce nuestro español fidelidad, en nuestra traducción aparece, en nuestro español aquí, la versión 60 dice verdad, en otras traducciones dice por tu fidelidad y tu justicia. La razón de la respuesta de Dios a tu vida es la misma razón de la respuesta de Dios al salmista. La respuesta y la razón de la respuesta de Dios a tu vida y a tu oración y a lo que estás pidiendo y orando es su fidelidad. La razón de la respuesta y de por qué puedes ir confiadamente, como dice Hebreos, ante el trono de la gracia, es porque este trono es un trono de justicia. La razón de por qué Dios escucha nuestra oración y nos responde de acuerdo a su fidelidad es su justicia. Tú has pecado, por su justicia Él te perdona cuando confiesas tus pecados. Dice el Señor Jesucristo acerca del Señor Jesucristo que Él es fiel y digno para limpiarnos de toda maldad. Y Él acude al argumento que Juan da para hablar de limpiarnos y perdonarnos, es su fidelidad. Cuando yo digo que la justicia de Dios se manifiesta en tu vida, se debe entender entonces que la misericordia, la fidelidad y la gracia de Dios
sea mostrada en ti, de tal manera que puedas responder ante este Dios de justicia con una fe agradecida en tu vida. Leo de nuevo el Salmo 143, versículo 1. Respóndeme por tu fidelidad, por tu justicia. Mira, el Salmo 23 es un salmo que es muy, muy leído y citado. Y por las sendas que Él me hace andar, ¿cuáles? Versículo 3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Si tú en tu cabeza tienes la definición de Dios da a cada uno conforme a lo que el hombre merece, no quiero andar en esos pastos. Porque Dios no me ha dado conforme a lo que mis hechos merecen. Dios me ha dado conforme a su justicia para conmigo. Y Dios te ha dado a ti conforme a su justicia para contigo. Y Dios te ha hecho andar por sendas de justicia. Y cuando leemos aquí que Dios te ha hecho andar por sendas de justicia, tienes que entender que lo que Dios ha hecho es andar por los caminos relacionados con su fidelidad. Y de acuerdo a su fidelidad, Él te ha dado pastos donde comer. Y esto por amor de su nombre. Y esto para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Y todo esto por su justicia. Dice entonces el versículo: confortará mi alma. ¿Cuál es la razón de que Él consuela? ¿Cuál es la razón de que Él anima? ¿Cuál es la razón que Él nos levanta? Y como dice ahí, confortará mi alma. Su justicia. La fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre. Esa fidelidad de Dios a sus promesas por amor de su nombre, su justicia, es para su gloria. La justicia de Dios está basada en las promesas hechas por Dios mismo. Leamos Salmos 7, versículo 17 de Salmos, capítulo 7, versículo 17. La razón de nuestra adoración, la razón de nuestra alabanza, ¿cuál es? Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Vuelvo a decir, sácate de la visión de tu cabeza de que cuando la Biblia habla de justicia se refiere a la justicia romana. Olvídate que cuando la Escritura habla de justicia se refiera a lo que tenemos en nuestros tribunales de justicia. Olvídate de lo que el mundo habla de justicia, es lo que habla la Escritura. Eso no es así. La razón de nuestra adoración y de nuestra alabanza es su justicia. Justicia que está relacionada con su misericordia y su fidelidad. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 143.
143. Ya lo leímos. La razón de por qué Él nos oye y nos escucha, quiero enfatizarlo. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Versículo 7. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaye mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia. ¿Cuál es la razón de que Dios saca nuestra alma de la angustia? Su justicia. Si tú tienes claro que Dios es fiel a sus promesas, si tú tienes claras las promesas de Dios para tu vida, si tú sabes que tu Dios es un Dios fiel y veraz y leal, que te sustenta en los tiempos de angustia, es lógico, es la única opción de tu corazón, es creer a la fidelidad de Dios a sus promesas, que es por amor de su nombre. Lo que sustenta esa fidelidad para tu vida es el amor de Dios para sí mismo. Y es